Creo que se filtraba ahí, ¿no? ¿A dónde se filtra eso, Sebastián? En un filtro tipo Olier. Filtro Oliver, exactamente. Entonces, el sólido que salía del decantador, recuerden que tiene bagacillo, tiene sólidos que precipitaron, cayeron, que sedimentaron en el decantador, ¿verdad? Que son las impurezas. Pero ¿qué pasa? Tengo un líquido que todavía tiene en ese sólido, en esa mezcla, que tiene todavía un poco de azúcar y que puede ser recuperado, ¿verdad? Entonces, para eso se usa el filtro Oliver, para filtrar y ese líquido recircular, ya sea al proceso de sulfitado o al proceso de decantación directamente. ¿Está bien? ¿Qué más, señores? Bueno, ya tenemos entonces el líquido clarificado, de ahí yo podía pasar a preevaporación y después pasar a evaporación, ¿verdad? ¿Qué pasaban los evaporadores, Araceli? Sara, ¿qué pasa en los evaporadores? Espera que profe. No, en serio, no importa, vamos a ir chutando. Después ya el examen. Para que el jugo clarificado se debe concentrar ahí. Claro, ¿y de cuánto a cuánto tengo que concentrar eso, Araceli? ¿De cuánto a cuánto? ¿De qué, profe? Y la concentración de sacarosa, eso es lo que vos necesitas concentrar, ¿verdad? El jugo. El jugo tiene la sacarosa. ¿Cuál es la concentración que yo tengo que tener de eso? Andrés, ¿alguna idea? Sara. 60-65. Eso es el máximo que yo tengo que alcanzar. ¿Y cuánto es que yo entro en el evaporador, en el evaporador múltiple? Marcos Cho, ¿alguna idea? David Martínez. Creo que entra con 15. Está bien, entro con 15, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal. Por eso es que recuerden que en la molienda yo no puedo agregar demasiada cantidad de agua limpia. Yo tengo que hacer recircular la mayor cantidad de caldo que yo obtengo de la caña. Si yo adiciono mucha agua, recuerden esa parte, va a afectar completamente mi proceso de evaporación y va a bajar esa concentración inicial. Yo voy a necesitar mucho más vapor para evaporar en los evaporadores para que yo pueda alcanzar los 60-65 grados Brix al final del evaporador de múltiple efecto. ¿Cierto? Bueno, llegamos al evaporador de múltiple efecto, yo tengo ya aproximadamente 65% o 65 grados Brix de sólidos disueltos, o sea, de sacarosa 70% aproximadamente. ¿Qué pasa después de ese último evaporador? Ahí ya no tenemos el melado. Yo tengo el melado ya ahí, pero recuerden que el melado salía del evaporador con algunas impurezas todavía, ¿se acuerdan? Que había una especie de flotador, ¿verdad? Que hacía flotar las impurezas y se recogía por una canaleta en ese equipo, que era en realidad un cilindro, un tanque, por donde se hacía que flotaba las impurezas y se separaba con una rasqueta, ¿está bien? Y eso descargaba en un canal, y que eso es la impureza, y por la parte de abajo yo tenía ya el melado pronto para qué cosa. Después de ahí, ¿dónde entraba el melado? Se cristaliza. Sí, pero ¿dónde entraba para cristalizarse? El tacho cocedor. En el tacho cocedor, o sea, en realidad es como un evaporador también, ¿verdad? Pero donde se hace la cocción. Recuerden esa palabra, tacho cocedor. ¿Por qué digo cocedor? Porque yo hago la cristalización en dos sistemas. El primer sistema era un sistema en caliente, tacho cocedor, y el otro sistema era un tacho, ¿verdad?, de cristalización donde enfriaba esa solución. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué pasaba en el tacho primero. ¿Qué pasaba en el primer tacho? Se promovía el vacío y se calentaba de modo que se pueda realizar la cristalización, o sea, fomentar la cristalización. ¿Se promovía qué me dijiste? ¿El calentamiento? Se promovía la creación de cristales mediante la elevación de la temperatura y el vacío, Bien. generando una sobresaturación.
Vamos a prestar un poco mucha atención ahí. Había un gráfico, ahora que les mostraba por un lado a ustedes lo que eran las curvas de saturación. Eso es muy importante. ¿Bien? Está la curva de saturación. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una solución saturada, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, una solución que tiene una cantidad de azúcar en una determinada temperatura, pero que él no precipita ni cristaliza. Esa es la curva de saturación. Después recuerden que habían curvas de sobresaturación. Entonces lo que nosotros hacemos en el tacho de cocción es justamente elevar la temperatura un poco a vacío, como dijo Andrés. ¿Justamente para qué? Para que se evapore mayor cantidad de agua y yo pase de la zona de saturación a la zona de sobresaturación. Si yo no llego a esa zona de sobresaturación, yo no voy a dar formación a los cristales. Por más que yo inocule o siembre con cristales, si yo no llego a la zona de sobresaturación, no va a haber cristalización. Eso es importante. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, en el tacho cocedor, lo que se da entonces es calentamiento a vacío, baja temperatura, se evapora agua, porque recuerden que el tacho cocedor es como un evaporador, sale vapor por la parte de arriba y yo tengo un melado más concentrado, ¿verdad? El cual llegó a la sobresaturación y le hice la nucleación, o sea, le adicioné cristales, y ahí, solamente ahí yo comienzo a formar justamente los cristales. O sea, tengo la parte sólida, imagínense que este es el lado, la cara de un cristal, y entonces la solución sobresaturada que está aquí en contacto con ese cristal es que va a migrar la molécula de sacarosa a la superficie del cristal y ahí va a comenzar a crecer. ¿Bien? Esa prueba de crecimiento ustedes habrán hecho cuando estaban en el colegio, en la escuelita, en donde la profesora preparaba una solución de sulfato de cobre concentrado y sobresaturado y ponía un hilo con un palito en el medio y ustedes veían que se formaban los cristales, ¿verdad? Justamente eso. Solamente se forman los cristales, ¿por qué? Porque hay sobresaturación y porque vos le das la posibilidad de que migre a la superficie de un sólido. ¿Por qué? Porque está sobresaturado. Entonces los cristales inician su formación en esa etapa. ¿Está bien? Bueno, ya tengo entonces nucleación, ya hay formación de cristales. ¿Y qué yo hago después? Pasas al tacho ese cocedor en U, en frío. El cocedor en U, en realidad no hay cocción ahí hay solamente enfriamiento. ¿Sí? Menos Solamente 40 grados, ¿verdad, profe? Menos 40 grados. Menor de 40 grados. ¿Por qué? Si yo pongo una temperatura elevada, no voy a conseguir la cristalización. Si yo elevo la temperatura en esos tachos, lo que voy a hacer es quemar mi azúcar y no voy a formar más cristales. Entonces lo que yo necesito es bajar la temperatura justamente para promover la formación de esos cristales. Si no, no voy a formar los cristales. O sea, los cristales que se formaron en los tachos de cocción, ahora, no van a crecer si yo no bajo la temperatura. Por eso yo paso el tacho en U, donde lo que hago en realidad es pasar agua para enfriar a temperaturas inferiores a 40 grados que permita la formación de cristales. ¿Está bien? Bueno, formó cristales después que pasaba con los cristales. Ahí no era el sistema Templa. ¿Cómo? El sistema Templa no era ya ahí. No, pero el sistema de Templa ya incluye la cristalización. El sistema de Templa lo único que hacía es mostrarte, Sebastián, y qué vos hacías con tu miel, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esa miel? Acuérdate que vos hiciste la cristalización en el tacho de cocción 1, después bajó al cristalizador en U, y después del cristalizador, ¿qué pasa? La centrífuga. Tengo la centrífuga, yo tengo que separar ya el azúcar, ya formó los cristales. Yo necesito separar los cristales, entonces uso una centrífuga. Entonces, a través de esa centrífuga, los cristales se quedan por la pared, ¿verdad?, de esa centrífuga. El líquido, para que es una miel agotada, sale de la centrífuga. ¿Ah? Esa miel agotada que sale de la centrífuga puede ir a otro tacho de cocción, y ahí está el sistema de Templa. Va a otro tacho de cocción y después pasa a un cristalizador en U y después pasa a una centrífuga de vuelta, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cristales de la primera centrífuga? Ese cristal ya es azúcar, entonces lo que yo hago es una especie de lavado de ese azúcar
una aspersión con agua y una solución alcohólica, y con eso yo consigo limpiar mi cristal de azúcar. Después la centrífuga, ¿dónde se va ese cristal? A un secador. A un secador rotatorio, ¿verdad? En donde se mete aire en paralelo a 120 grados Celsius, y con eso justamente lo que se hace es secar el azúcar a una humedad inferior a 0,1%. ¿Ok? Ahí ya tengo el azúcar. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esas mieles? Esas mieles que están saliendo de la centrífuga, ¿iban dónde? Iban, como les dije, al tacho de cocción de vuelta, a otro tacho de cocción y a otro cristalizador, formo más cristales y tengo una miel agotada 2. Esa miel agotada 2 puede seguir su camino hasta otro tacho de cocción, a otro cristalizador, y finalmente se obtiene la melaza, que ya es la miel agotada. Ya no puedo más sacar sacarosa de esa melaza, entonces esa melaza ya se queda como subproducto de la fabricación de azúcar. ¿Está bien? ¿Se entendió eso ahí? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta en relación a eso? Aprovechen, hagan preguntas, señores. Profe, tengo una pregunta medio boba, pero antes, por ejemplo, mi mamá solía decir que ella no quería comer azúcar, o sea, muy refinada porque tenía mucho proceso industrial y que prefería el azúcar morena. En la práctica, o sea, una azúcar morena es simplemente una no tan pura como una no refinada nomás, ¿verdad? En la práctica. Sí, exactamente como decir, no tan pura. Recuerden que hay un proceso de refinamiento después del azúcar, ¿verdad? El azúcar yo tengo que disolver después, ¿verdad? Disuelvo eso en agua. Después de disolver, yo tengo que pasar por qué cosa? Por una serie de operaciones para limpiar más o purificar más ese azúcar o esa solución de azúcar, ¿verdad? Y para eso uso qué cosa? Uso filtro de arena, uso resinas, uso carbón activado, ¿verdad? Que lo que con eso consigo es, como dice su nombre, refinar, quito la mayor cantidad de impurezas que pueden dar color a los cristales de azúcar. ¿Está bien? Entonces, eso es el refinado del azúcar. Y recuerden que de ese refinado de azúcar yo podía tener ¿qué cosa? Un azúcar amorfo, podía tener un azúcar cristal de vuelta si yo promovía nuevamente la cristalización, y por otro lado tenía el azúcar invertido, ¿verdad? Que es el azúcar líquido. ¿Está bien? ¿Qué era el azúcar invertido? ¿Qué es el azúcar invertido? Ese no era el líquido, profe. Sí, ya sé que es Tenía, líquido. tenía ¿Por menos qué es proceso, invertido? tenía menos proceso que el otro. ¿Pero por qué el azúcar invertido? Araceli. No me acuerdo, profe. ¿Por qué voy a invertir? ¿Cómo voy a hacer la inversión de la sacarosa? Arnaldo, Andrés, Sebastián, Sara, ¿cómo hago la inversión de la sacarosa? ¿Qué significa inversión en este caso? ¿De qué está constituida la sacarosa, Larisa? Glucosa y no me acuerdo el otro. Fructosa, glucosa. ¿Cómo? Fructosa y glucosa. Fructosa y glucosa. Entonces, como dice su nombre, si yo invierto eso, o sea, ¿cómo está formada la sacarosa? Por una unión de glucosa y fructosa. Si yo invierto la sacarosa que se formó por la unión de eso, ¿qué significa invertir? O sea, voy a invertir el proceso de unión de esas moléculas y se van a separar. Entonces, el azúcar invertido nada más es ¿qué cosa? Es un líquido que contiene por un lado glucosa y por otro lado fructosa, que son los componentes de la sacarosa. Por eso dice inversión, o sea, hay una inversión de la reacción de formación de sacarosa para formar glucosa y fructosa. ¿Está bien? Entonces, el azúcar líquido o el azúcar invertido nada más es
justamente la sacarosa que se descompuso en glucosa y fructosa. ¿Está bien? Eso está todo en el capítulo de azúcar del Austin que ustedes tienen disponible ahí en PDF. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta, señores? Yo tenía una pregunta. Sí. ¿De qué solamente depende de nuestros factores costos de tener cuántos efectos de evaporación durante el proceso? O sea, ¿cuál es lo que más nos conviene? Repetime tu pregunta, Sebastián. Si solamente depende del factor monetario tener de múltiples efectos o no nuestro proceso de evaporación. O sea, siempre se habla de múltiples efectos, pero ¿cuántos efectos tenemos? Sí, normalmente se habla de múltiples efectos y se hace 4 o 5 efectos, Sebastián. ¿De qué depende? Justamente eso. O sea, cuando ustedes el semestre pasado vieron evaporación, justamente yo reduzco mis costos de vapor cuando yo uso un múltiple efecto. ¿Está bien? Claro. O sea, el costo de producción, pero ahí no le vas tus gastos de Tu equipo. gasto fijo, sí, lógico. El gasto de inversión inicial es alto, Sebastián. ¿Verdad? Pero tu costo operativo después va disminuyendo porque justamente vos reutilizás vapor de un evaporador para otro evaporador, ¿no? Sí. Entonces, reaprovechar ese calor que está sobrando del primer evaporador para el segundo, ¿no? ¿Recuerdan que era así el segundo tal cosa? Bueno, vamos a comenzar entonces la clase ahora, ¿sí? De alcohol sobre alcohol. Y es rápido, no es nada complicado, es simple esta parte. ¿Está bien? Y voy a ir justamente dando ideas de cómo resolver algunas cosas en cuestiones de fermentación. No es nada complicado esta parte, señores, ¿está bien? Es una parte solamente que habla sobre fermentación para obtención del alcohol. No vamos a hablar de destilación ni nada por el estilo. Acá el profesor Centurión me escribe y me dice: hola, profe, dice, me llamaban desesperados tus alumnos porque se ven afectados en sus derechos porque no pueden asistir a tu clase y solo pueden ver el video, pero que no se está grabando. O sea, les dije que íbamos a grabar la clase de hoy, para que está siendo grabada ahora, ¿no? ¿Cierto? Bien. Voy a presentar entonces lo que es etanol. Por favor, hagan preguntas, señores, sobre este tema porque es interesante, especialmente porque hay muchas industrias de etanol ahora en Paraguay que pueden ser de utilidad. Bien, entonces vamos a hablar entonces hoy de producción de etanol rápidamente. Está dividido en dos partes. La primera parte habla sobre la fermentación propiamente dicha, cómo se obtiene ese etanol. Y la última parte que va a ser ya la parte de destilación, que ya se abordó el semestre pasado, ya tuvieron ejercicios con la profesora. Y yo voy a solamente puntualizar más adelante en la próxima clase, no la próxima semana voy a examen. La próxima semana no se puede dar clases. Vamos a abordar justamente algunos aspectos solamente de la destilación. No voy a entrar más en detalles, sí voy a entrar en detalles en cómo se hacen algunos tipos de destilación que no fueron abordados el semestre pasado. ¿Está bien? Entonces, rápidamente hoy vamos a conocer y evaluar las materias primas de mayor potencial para la producción de etanol, ¿sí? En Paraguay. Vamos a ver cuál es la importancia de seleccionar la materia prima para obtener ese etanol, ¿sí? Y también, lógicamente, identificar y analizar las principales operaciones unitarias para la producción de etanol. Y vamos a ver un poco de flujograma también, pero no es nada de otro mundo. ¿Qué es el etanol para ustedes, señores? El etanol es una sustancia, como dice, etanol es un alcohol formado justamente de dos átomos de carbono, OH e hidrógeno que constituye esa molécula, ¿ya? Y es considerado un commodity, ¿por qué? Porque justamente las industrias, por ahí el país se mueve normalmente con la
obtención de etanol y la producción de etanol. ¿Y por qué es eso que es un commodity? Porque esa sustancia, o sea, el etanol, se utiliza para diferentes industrias químicas. ¿Bien? Entonces yo puedo utilizar el etanol para formación de moléculas, para disolver sustancias como por ejemplo colorantes, ¿verdad? También puedo utilizar etanol para industria farmacéutica. ¿Ah? Uso etanol como disolvente para preparar suspensiones, por ejemplo. Entonces, por eso es commodity, porque justamente se utiliza, todos los países utilizan esa sustancia como un bien importante para su desarrollo, ¿verdad? Normalmente el etanol que nosotros compramos en las estaciones de servicio, ¿qué tipo de etanol es el que compramos nosotros en las estaciones de servicio? Eso no es un híbrido, profe. Tipo, una mezcla de etanol con combustible fósil, con nafta. Es una mezcla de híbrido, me decís vos, Sebastián, ¿verdad? O sea, híbrido, una palabra no es correctamente técnica, ¿verdad? Es una mezcla entre gasoil y alcohol, ¿no es? Justamente. En realidad, lo que vos compras normalmente a la gasolina se le puede adicionar un porcentaje de etanol, sí, ¿verdad? Entonces se le puede llegar a colocar 10, 12, 15%, hasta 20%.